La Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendidos entre los siglos V y XVI. Da comienzo con la caída del Imperio Romano y con el inicio de la supremacía papal. Es un periodo negro para el verdadero cristianismo, que fue perseguido, torturado y masacrado por el poder papal. Y entre los que se resistieron a las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los más sobresalientes. Pero, ¿quiénes eran estos? El movimiento valdense surge en el siglo XII, a partir del movimiento de los pobres de León y de la predicación de Pedro Baldo. Los valdenses se proclaman sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes durante las persecuciones por parte de los romanos en el siglo I se dispersaron por toda Europa y luego, cuando surgió la Reforma protestante, se unieron a ella. Y en el mismo país donde el papado ostentara sus dominios fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con la doctrina falsa de Roma. ¿Y en qué fundaban su creencia? En la palabra de Dios. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia Apostólica. Era la verdadera Iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Pero había una causa que motivó a los valdenses a su separación definitiva de Roma y que muy pocos saben o hablan de ello. ¿Cuál era? El odio que Roma tenía al sábado bíblico. Tal y como se había predicho en la Biblia, la ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y costumbres de los hombres eran ensalzados. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo, y que no solo se exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo, y solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Además, resulta que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos en poseer una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma ya tenían la Biblia en su propio idioma, y lógicamente esto no fue del agrado de Roma. Tener la Biblia escrita en su propio idioma significaba tener la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Los valdenses declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de su vida se oponían a su influencia y principios corruptores. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya, quemados en la hoguera romanista, defendieron con honor la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hicieron para poder resistir esos embates de Roma? Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años su antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. A los valdenses también se les ha llamado el Israel de los Alpes, debido a su doctrina pura y a que esas montañas fueron testigos de sus innumerables luchas. En el siglo XV, los valdenses comenzaron a referirse a sus pastores y predicadores como los barba, un término de respeto que significa tío en el dialecto alpino local. El título les impedía confundirse con los padres católicos. Los jóvenes barba fueron enviados a la escuela para recibir capacitación en las escrituras y prepararse para la vida en el ministerio. Después del entrenamiento, acompañarían a un barba experimentado para adquirir experiencia en el trabajo. Los barbas viajaron en parejas visitando pequeños grupos de creyentes clandestinos.
Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso los valdenses se aprendían de memoria sus preciosas palabras. De hecho, podían recitar de memoria grandes porciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Para ellos, la palabra de Dios era un tesoro inestimable, capaces de defenderlo aún a expensas de su propia vida. Se ocupaban también en copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Y esto, como era de esperar, atraía más el descontento del papado, por lo que tenían que ser más cuidadosos a la hora de exponer el evangelio a los demás. ¿Y cómo lo hacían? Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso, así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular. Generalmente escondían el oficio de comerciantes o buhoneros, traficaban en seda, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes, allí donde se les habría despreciado como misioneros. La obra de estos misioneros empezó al pie de las montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de sus límites. Descalzos, con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Lamentablemente, esto generó terribles consecuencias. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacable. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar, el que se negasen a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Por lo que la Inquisición se lanzó tras sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asoladas sus feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que habían sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos no quedaba más que un desierto. Como la fiesta que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Y una y otra vez Roma determinó eliminar a la secta odiada. El Papa expidió una bula donde declaraba a estos como herejes y los llevaba a la matanza. Aquí se vio el verdadero carácter satánico de Roma. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. ¿Y sabéis qué les daba como incentivo para que tomaran parte de esa cruzada? Pues los historiadores nos los cuentan así. Absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraban legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses, ordenaba a los criados de estos que los abandonasen, prohibía a todos que les prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Se perpetuaron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalaba.
No había cabida de misericordia en sus corazones, estaban llenos de odio y maldad, el mismo espíritu de los que crucificaron a Cristo. Estas son algunas de las masacres más importantes de su historia. En 1251, los valdenses en Toulouse, Francia, fueron masacrados por no conformarse con la iglesia y su ciudad fue incendiada. La masacre de 22 pueblos en la región francesa de Luberon, en Provenza, tuvo lugar en 1545. El rey Francisco I de Francia ordenó a las tropas reales dirigidas por el barón Diopede castigar a los disidentes religiosos. El ejército papal asesinó brutalmente a casi 3.000 valdenses en la sangrienta cruzada, incluidos los de Merindol y Cabrieres. En enero de 1655 tuvo lugar la masacre conocida como la Pascua del Piamonte o la Primavera Sangrienta. Bajo la fuerza del duque de Saboya, cientos de valdenses desarmados fueron cruelmente torturados y asesinados. En 1685 el rey Luis XIV derogó el edicto de Nantes, que había proporcionado un breve periodo de protección religiosa a los valdenses. Una vez más comenzó una campaña generalizada para purgar a los valdenses y obligarlos a volver al catolicismo. En 1686, el nuevo duque prohibió a los valdenses practicar su religión. Por primera vez, la iglesia resistió formalmente. A los 3 días de combate, los valdenses fueron derrotados, sus iglesias quemadas y más de 8.000 fueron encarcelados. 2.000 valdenses murieron en la masacre. La mayoría de los valdenses supervivientes se refugiaron en Suiza, pero unos años más tarde, en 1689, pudieron regresar a sus valles en lo que se recuerda como el regreso glorioso. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas con paciencia y constancia que honraban a su Creador. De esta manera, los valdenses fueron testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero y su sangre derramada dio frutos por doquier. Hoy en día es muy poca la información detallada que hay acerca de ellos. ¿Pero por qué? Porque los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre ellos particularmente fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y lamentablemente el Papa extendió su brazo para aplastar a todo el que se rehusase a reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias fueron cayendo bajo el poder papal y los valdenses, después de años de persecución, también cayeron en los brazos de Roma. Cuando llegó la Reforma, se unieron a ellos y así el sábado bíblico se fue perdiendo con el tiempo, como el Día del Señor, hasta que desapareció de sus doctrinas y actualmente han entrado ya en ecumenismo con el Vaticano. En 2015, el Papa Francisco visitó la iglesia valdense de Turín y pidió perdón a los creyentes valdenses. Y esto ya sin tener mucha idea de que Roma nunca cambia, han caído en la trampa del ecumenismo, como la mayoría de las iglesias que una vez fueron protestantes. Pero sabéis, existe una profecía que nos habla de que en el tiempo del fin los valdenses volverán a su antigua fe, escrita por Elena White, profeta del Señor, que también estuvo en su momento en tierras valdenses. La profecía dice: habrá muchos aún en estos valles donde la obra parece comenzar con tanta dificultad, que reconocerán la voz de Dios hablándoles por medio de su palabra y que saldrán de la influencia del clero y se decidirán en favor de Dios y la verdad. No es fácil trabajar en este campo ni en este lugar donde se verán resultados inmediatos. Pero hay aquí un pueblo honesto que a su debido tiempo obedecerá. Las persecuciones que sufrieron sus antepasados los han vuelto apáticos y reservados y observan con sospecha a los extraños y a las doctrinas desconocidas. Pero el milagro de la misericordia divina, unido al esfuerzo humano, hará que la verdad triunfe sobre el mismo suelo donde tantos han muerto por defenderlo. Aumentarán el conocimiento, revivirán la fe y el valor, y la verdad resplandecerá como la luz de la mañana a través de estos valles.
El antiguo campo de batalla será un escenario de victorias que por ahora no se ven, y la adopción de la verdad bíblica vindicará la fidelidad que sus padres tuvieron en el pasado. El pueblo verdadero de Dios existe en todos los rincones del mundo, y muchos de ellos, cuando escuchen el mensaje del tiempo del fin, lo reconocerán y saldrán a pregonarlo. Y esto, lógicamente, que al poder papal no le agradará, y volverá con su mismo espíritu inquisidor de antaño, pero esta vez con mucho más fuerza. Pero el Señor, que como siempre lo hace, librará a sus escogidos de la garra del poder papal. Esto también es parte de una profecía, y si queréis saber más acerca de este tema u otros, te invito a que puedas entrar a nuestra web o a nuestro canal de YouTube para que puedas comprobarlo por ti mismo. Hasta la próxima.